Nosotros, en programas anteriores, habíamos anunciado el tratamiento de un tema que se denominaba ¿quién había sido la mujer, la política más sobresaliente de América Latina? Y estuvimos anunciándolo, y en los últimos 2 domingos, creo, en el último domingo no lo anunciamos porque había otra cosa que la producción entendió que era más importante, y entonces ya en la calle me decían, pero tú estás, ¿dónde estás? Que a veces han anunciado. No, lo que prometemos lo cumplimos. Entonces en esta edición 571 de este 13 de marzo de 2022, vamos a cumplir con esa expectativa, con esa promesa. Arranquemos, señor director, vamos a arrancar. ¿Cuál es la mujer más exitosa en política de Latinoamérica? Ahí está Violeta Chamorro, Barrio de Chamorro. Pero Violeta Chamorro fue presidenta de Nicaragua. Le ganó las elecciones nada más y nada menos que al Frente Sandinista y a Daniel Ortega. Una viuda, recordemos que José Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura, ella heredó ese legado. En la actualidad hay una hija aspirando a la presidencia, está presa. Uno que siguió la carrera de papá, que es periodista, Fernando Chamorro, huyendo en Costa Rica, y otro hija de ella preso también. Así que ahí está una de las mujeres exitosas, pero lo que estamos buscando es cuál es la mujer más exitosa. Indudablemente que doña Violeta fue exitosa, pero no es la más exitosa. Continuemos. Ahí está Laura Chinchilla, fue canciller, ministra de Relaciones Exteriores de Arias, el presidente Arias, 2 veces presidente de Costa Rica. Luego él en el segundo mandato le puso el dedo por el Partido de Liberación Nacional y fue presidenta de Costa Rica. Laura Chinchilla es una mujer indudablemente que cuando usted hace el listado de las mujeres exitosas de América Latina, usted tiene que poner a Laura Chinchilla. Ahí está Laura Chinchilla. Ahí está Mireya Moscoso de Panamá, heredó el liderazgo de Arnulfo Arias Madrid, presidente 3 veces de Panamá, despuesto 3 veces. Ese fue el último tenía 13 días, 14 días gobernando, y vino Omar Torrijos en el 68 y lo tumbó, se fue al exilio, después murió en Miami, y ella heredó que era su secretaria, le llevaba 37 años, le llevaba a Arnulfo Arias, pero su secretaria se casó y le dejó el legado político. El partido panameñista, que era el partido de Arnulfo Arias, la postuló y fue presidenta. Tuvo la gloria de recibir el canal que consiguió Omar Torrijos en los tratados Torrijos-Carter. Cuando ella gobernaba fue que se cumplió y que Estados Unidos entregó el canal, y ella tuvo la gloria de recibir el canal de Panamá, de ese legado que dejó el general Omar Torrijos. Indudablemente una política latinoamericana exitosa, no por mérito propio ni capacidad, sino que dio un buen braguetazo que la llevó a la presidencia de Panamá. Continuamos. ¿Cuál es la mujer más exitosa en política de Latinoamérica? Lucía Topolansky, esa es la esposa de Pepe Mujica, varias veces senadora y ex vicepresidenta de Uruguay, una mujer destacada, es guerrillera, estuvo presa, se fugó con Pepe Mujica, una luchadora, está retirada, renunció a la senaduría, y Pepe Mujica también están retirados después de una larga trayectoria en la lucha democrática de Uruguay, y fue senadora en varias ocasiones y también vicepresidenta de Uruguay. Indudablemente una de las mujeres más exitosas en política de Latinoamérica, Lucía Topolansky. Vamos a continuar. Cayó en la República Dominicana. Ahí están, para mí, las 2 mujeres más exitosas en la política
de República Dominicana y por ende en el ámbito latinoamericano. Ahí está la ex esposa de Leonel Fernández, 2 veces vicepresidenta, y ahí está la doctora Milagros Ortiz Bosch, vicepresidenta y senadora. Aquella fue 2 veces vice, un solo cargo, aunque fue 2 veces un solo cargo. Aquella fue senadora y vicepresidenta. Por tanto, entre las dos, yo creo que no hay discusión que Milagros Ortiz Bosch es una política más exitosa, más trascendente, más influyente. Y en lo ético y moral no hay que hablar ni tocar ese tema. Ahí están las 2 dominicanas más sobresalientes en la política y que entran dentro del ámbito latinoamericano como mujeres más exitosas en política. Continuamos. ¿Cuál es la mujer más exitosa en política de Latinoamérica? Ahí está la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya. Cuando le dieron el golpe al marido, lo sustituyó encabezando la lucha, la protesta. Luego ellos formaron el partido Refundición en Honduras. Fue candidata y perdió. Después apoyó a otro y perdieron. Y ahora volvió en la 3ª ocasión y logró un triunfo contundente en Honduras. Primera mujer hondureña que llega a la presidencia e indudablemente se une a Laura Chinchilla en Costa Rica, a Mireya Moscoso en Panamá, dentro de las mujeres más sobresalientes en política que han llegado a la presidencia de la República en Centroamérica. Continuamos. ¿Cuál es la mujer más exitosa en política de Latinoamérica? Janet Hagan. Esa es una norteamericana que se casó con Hagan, un líder extraordinario de Guyana, luchador por la independencia de Guyana, que fue primer ministro y después presidente. Entonces él murió en el ejercicio de la presidencia y ella pasó a ser primer ministra. Había sido 2 veces diputada, 2 o 3 veces diputada. La nombraron primera ministra y después fue presidenta de Guyana, norteamericana con nacionalidad guyanés. Ahí está Janet Hagan. Indudablemente que esa también heredó el legado del marido. Ahí en Latinoamérica se da eso. Ahí está Chamorro en Nicaragua, que le heredó el legado de José Joaquín Chamorro, su esposo. Ahí está Mireya Moscoso, presidenta de Panamá, que heredó el legado de Arnulfo Arias Madrid en Panamá. Ahí está Xiomara Castro, que indudablemente heredó el liderazgo, el impulso y el apoyo de Zelaya en Honduras. Y esa heredó del marido en Guyana. Continuamos. ¿Cuál es la mujer más exitosa en política de Latinoamérica? Esto es una pincelada. Ahí está Lidia Gorrer, esa en Bolivia. Esa llegó de sopetón. En uno de los golpes que dieron en Bolivia, ella era presidenta del Congreso y le tocó ser presidenta transitoria, pero no fue por elección popular. Ahí está Rosalía Arteaga. Esa era vicepresidenta en Ecuador. Y cuando tumbaron al loco allá en Ecuador, duró horas siendo presidenta, pero también la tumbaron. Pero estuvo ahí en que por hora en Ecuador estuvo. Y ahí está Isabel Perón Martínez, Isabel Martínez de Perón en Argentina. Esa llegó de carambola. En las últimas elecciones que Perón ganó, la llevó de vice a ella. Y cuando Perón muere, ella llegó a la presidencia porque era la vice de Perón. O sea, no fue por elecciones directas. Ninguna de esas 3 llegaron a la presidencia, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en Argentina, por elección directa popular, sino que fue una porque era presidenta del Congreso, Lidia, y Rosalía Arteaga y Isabel Perón, porque eran vicepresidentas. A ambas, Rosalía Arteaga y Isabel Perón, la tumbaron después. Ahí están, pero son mujeres destacadas de la política latinoamericana. Continuamos, solo aquí en Repasando. ¿Cuál es la mujer más exitosa en política de Latinoamérica? La más exitosa es Cristina Fernández de Kirchner.
de Argentina, esa es la más exitosa. Diputada, senadora, primera dama, 2 veces presidenta en 2 cuatrenios, 8 años. Actualmente es vicepresidenta y por ende presidenta del Senado argentino. Porque en Argentina el vicepresidente es que preside el Senado allá. Esa es la más exitosa. Siempre por voto popular. Luchadora democrática, enfrentó la dictadura, estuvo presa, peronista de primera línea y ahora encabeza una corriente política nacional, el kirchnerismo, porque fue la primera dama cuando Néstor Kirchner fue presidente de Argentina, su esposo. Ellos crearon una corriente dentro del peronismo que se identifica el kirchnerismo y ella la lideré ahora. Tuvo la sabia decisión de en el momento retirarse y a quien fue su adversario enconado, que es el actual presidente de Argentina, Fernández, llamarlo y decirle, es a ti que te toca. Pero para arrastrar el voto kirchnerista, el voto mío, yo soy la vice. Y ganaron. Actualmente una vicepresidenta que ha tenido sus contradicciones con el presidente, pero de bajo perfil, no ejercita ese cargo para nada. Tras batidores, suponemos, ejercita su cargo de presidenta del Senado y de su tendencia, de su grupo político dentro del peronismo. Esa señora fue, repito, diputada por su provincia, donde su marido fue gobernador. Después fue senadora nacional, después fue primera dama, después fue presidenta, después se religió. Después que salió de la presidencia, como es presidenta, se presentó por Buenos Aires a la senaduría y arrasó y volvió a ser senadora. Y entonces cuando vinieron las elecciones, construyó la fórmula Fernández-Fernández, ella como vice, y ganaron. No hay en Latinoamérica, no me hable de los Estados Unidos, Hillary Clinton no es más exitosa que Cristina Fernández de Kirchner. Si tú quieres meter a Hillary Clinton, ¿qué es Hillary Clinton? Primera dama, senadora y candidata derrotada demócrata. Eso es lo que ha sido. Kamala Harris, la que está de vicepresidenta de los Estados Unidos, senadora y vicepresidenta. Tampoco es más exitosa que Cristina Fernández de Kirchner. Es la más exitosa. Y siempre por el voto popular, por el escrutinio secreto, siempre individual, como es, como debe ser. Nunca por tramoya ni golpe de Estado. Voto popular. Es la mujer que a más elecciones se ha presentado en América Latina, Cristina Fernández. A más elecciones se ha presentado, señores. Diputada 2 veces, senadora fue corrido como 2 veces también, primera dama, presidenta, y se reelige 8 años seguidos presidenta. Sale de la presidencia, se presenta en la primera oportunidad que hay elecciones congresionales y gana la senaduría de Buenos Aires. Y siendo senadora de Buenos Aires, se presenta en la fórmula del actual presidente, la fórmula como se le llamó, Fernández, y gana también. Y es presidenta ahora, por ser vicepresidenta, presidenta del Senado. ¿Quién? ¿Quién tiene ese background? Ah, que era la esposa de Néstor Kirchner. Sí, pero ella fue primero legisladora que Néstor Kirchner y política de primera línea, igual o más que Néstor Kirchner. Y cuando Néstor Kirchner deja la presidencia, la favoreció a ella, pues sí, está bien. Y cuando Néstor Kirchner se murió, que ella fue a la reelección, ya no estaba. Y después que fue a senadora, o sea, que antes, durante y después de Néstor Kirchner, Cristina ha estado ahí en la primera línea. Si usted cree que hay una mujer más exitosa en política en América Latina, una haitiana que fue presidenta interino, esa era de la Suprema y la llevaron en una de esas crisis de Haití, duró un par de meses, pero tampoco fue por elección
popular. Todas aquellas que no hayan accedido a las posiciones por voto popular, hay que mencionarlas, pero no tienen esa impronta. Que no va a llegar, que Ala Murillo ahí en 2 veces vicepresidenta con Daniel, pero sabemos como que Daniel Ortega ha hecho las últimas 3 elecciones, que son fraude y se han constituido en dictadores. No es lo mismo Somoza que Daniel, no es lo mismo, pero es una dictadura. No se puede comparar que la dictadura de Somoza, no comparé eso de Daniel Ortega. Pero un dictador manipulador de elecciones. Por tanto, la esposa de que es vicepresidenta en 2 ocasiones no tiene mérito que tienen la mayoría de más. Si usted habla de presidenta, mujer, no hable de vice, porque y entonces, ¿en qué estamos? En Ecuador han habido más que la Arteaga, vicepresidenta mujeres, pero no han llegado a la presidencia. La que llegó, aunque fuera por hora, por 2 días, un día, fue Arteaga, la que llegó, porque pues si es vice, eso no tiene la trascendencia del lugar. En Panamá han habido varias mujeres de vice también, pero eso no tiene, cuando hablamos de éxito y ustedes han llegado a la presidencia, quisimos poner a República Dominicana para no obviarla, pero la mujer lo más que han llegado aquí, que es mucho, es a la vicepresidencia. En esa categoría está Estados Unidos. A la posición más alta electiva que ha llegado una mujer es a la vicepresidencia, ahora que está Kamala Harris, que yo digo que es la próxima candidata del Partido Demócrata, porque John Biden no tiene salud ni edad y demostró que no tiene liderazgo para conducir esa gran nación en estos momentos de dificultad. ¿Qué ha hecho con Ucrania? No ha tenido un papel protagónico de liderazgo. Lo ha tenido el presidente Macron de Francia y hasta cierto punto el ministro británico, el primer ministro británico Johnson, pero él no ha estado a la defensiva, declaraciones, amenazas, 2 o 3 medidas restrictivas contra sectores muy específicos de la economía de Rusia. Entonces yo digo que la próxima candidata del Partido Demócrata es la señora, que no es la primera, también. No es la primera que llega a la vicepresidenta, pero no es la primera candidata a la vicepresidencia que llegó, no es la primera, ¿entiendes? Cuando Walter Mondale, ex vicepresidente de Jimmy Carter, fue candidato, quien llevó fue una mujer a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, Geraldine, no recuerdo el nombre, ahora se lo traigo el domingo. Esa fue la primera que se presentó como candidata a vicepresidente, que perdió. Ahora la primera que gana es la que está actualmente. Vámonos con la imagen de la semana, Cumplimos. El que usted no esté de acuerdo cuál es la mujer más exitosa en política de América Latina, es un problema suyo. Mándele escrito, mande su opinión y el domingo se lo vamos a leer, sin fanatismo. Porque si fuera por mi simpatía y mi deseo, fuera Milagros Ortiz Bosch, pero no lo es. Es en República Dominicana, para mí, la más exitosa en política. En el Caribe ella está inscrita en eso, pero no es la más sobresaliente. En Puerto Rico, una intentó ser gobernador y fue candidata y perdió. La hija de Luis Muñoz Marín. Melo, le dicen Melo Muñoz, candidata y perdió. Así que fue senadora, pero eso no tiene trascendencia. Vámonos con la imagen de la semana. Los números de la semana. Gracias por corregirme, señor director. Ahí están los números de la semana. El general, 3.000 millones entregará a la OPREP afectado del metro hacia los Alcarrizos. 3.000 millones.
para desalojar por donde va el metro hacia los Alcarrizos. Ese es el número general de la semana. En los números de la semana, el económico, 3.051.6 millones de dólares subió deuda pública de República Dominicana. ¿Qué subió? No es que ese es el numerito, 3.051 millones de dólares subió deuda pública de República Dominicana. Es el número económico de la semana. Continuamos con los números de la semana del deportivo. 100 primeros seleccionados del draft en béisbol tendrán bono promedio sobre el $1.000.000. Los primeros 100 seleccionados. 3 senadores políticos, 3 senadores del PRM esperan presidir el Senado de la República el próximo 16 de agosto. Ese es el número político. La imagen de la semana. No voy a hablar nada de eso. Confirmó. Sentencia número 531-22 emitida por la sexta sala de la Cámara Civil Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Reveló el abogado Manuel Fermín. Eso no es mío ni de repasando. Eso lo dijo el abogado Fermín. Quiero confirmar que están divorciados. Dijo el abogado que llevó el divorcio de mutuo consentimiento y dijo que mediante la sentencia 531-2022 emitida por la sexta sala de la Cámara Civil Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional fue que se efectuó. Están divorciados. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Los 3 que aspiran del PRM a presidir: Victoria Yet, Alexis de María Trinidad Sánchez, Santiago Zorrilla del Ceibo y Farideh Raful del Distrito Nacional. Esos son los 3. Los que tienen posibilidades son Alexis, Victoria Yet y Santiago Zorrilla. Farideh no tiene chance. Uno de esos 2 será el próximo presidente del Senado de la República, con el voto de los PRMistas. Los senadores PRMistas quieren un PRMista en el Senado.